Continuando con el taller, con las clases, vamos a continuar con el concepto de razones y proporciones, o totales y razones. Un total es una suma que refleja una cantidad absoluta que puede desagregarse por categorías. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo ahorita, yo puedo saber cuál es la población de Panamá y la puedo desagregar por ejemplo, por sexo o por edad, o si las personas viven en área rural o urbana, o por ejemplo, yo puedo desagregarla de acuerdo a la provincia de donde proviene la información, de donde viven. Yo puedo desagregarla sobre la edad de las personas. O, por ejemplo, yo puedo decir que al día de ayer, 27 en total, el 27 de marzo, viernes 27 de marzo, habían registrado 786 personas confirmados como pacientes de el COVID-19 como positivos, de los cuales 662 estaban en aislamiento domiciliario, 108 estaban hospitalizados, 28 estaban en las unidades de cuidados intensivos y 80 en sala. También tenemos que hubo 14 defunciones. Entonces nosotros estamos teniendo un valor global que lo vamos desagregando de acuerdo a ciertas categorías de interés. En una empresa yo puedo saber, por ejemplo, que el total de los ingresos percibidos en esa empresa son debidos al producto, a la venta de productos, y otra cantidad es debido a actividades conexas o servicios conexos alrededor del producto. Entonces podemos diferenciarlo. Entonces nosotros podemos tener una cantidad desagregada por categorías. También se pueden trabajar con razones. Las razones o proporciones o las relaciones que hay entre dos magnitudes positivas de la misma naturaleza o de distinta naturaleza, lo que me permite a mí es hacer comparaciones. La cifra que se desea comparar se llama cifra de interés y la cifra de referencia es la base o denominador. Entonces siempre puedo hacer relaciones entre dos magnitudes de similar o diferente o dos números de similar o diferente naturaleza. Hay tres tipos de razones. Las razones aritméticas, donde opera la operación suma o resta, A menos B o A más B. Esta es la que utilizamos, por ejemplo, cuando estamos viendo los saldos o estamos viendo los depósitos o cuando yo estoy viendo, por ejemplo, cuál es mi actividad de este mes, es decir, todo lo que tenía que hacer este mes, me ingresó para hacer este mes, más lo que yo tenía de arrastre, es decir, mi carga de trabajo. Entonces, opera con una función aritmética, pero también puedo tener funciones o razones geométricas, es decir, A entre B, donde yo estoy relacionando dos magnitudes y la operación aquí es una división, también puede ser una multiplicación. Y razones mixtas, es decir, donde se mezclan o se complementan en la operación razones aritméticas y las razones geométricas, es decir, A menos B entre C, es decir, cuánto de la diferencia está contenido en el denominador, o A entre cuánto está contenido en mi suma. En este caso, lo que estamos observando son ejemplos como, por ejemplo, aquí en geométrica yo puedo ver cuánto de lo que me ingresa con respecto a lo que yo gasto o cuánto de lo que yo gasto con respecto a lo que me ingresa. Entonces, yo puedo decir, si es ingreso entre gastos, es porque tantos dólares ingresados, yo tengo tantos dólares gastados. En el ejemplo de la carga de trabajo, yo puedo tener, no, vamos a suponer que fuera lo que yo evacúo. Supongamos que A es el número de asuntos que yo resolví que me dieron a trabajar en el mes. Y B más C sería lo que yo tenía, sería, por ejemplo, pueden poner aquí, B más C sería mi carga de trabajo, es decir, todo lo que tenía que hacer. Cuando yo voy a ver, yo divido eso y me dice cuánto es descongestionado o cuánto es resuelto del trabajo encomendado, que no es lo que tenía que hacer ahorita, sino lo que yo también tenía de arrastre. Entonces yo puedo trabajar con ese tipo de análisis.
Las proporciones son partes de un total. Esas partes de un total se pueden expandir a múltiplos de 10, como 10, 100, 1000. También pueden ser 100.000 o 1.000.000, dependiendo. Por ejemplo, en los accidentes laborales, el indicador es, por ejemplo, cuántos accidentes por hora hombre trabajada, por 1.000.000 de horas hombres trabajadas. Entonces allí el factor de expansión o el múltiplo fue 1.000.000. O cuando dicen, por ejemplo, que la tasa de defunción por una enfermedad es de 8.7 por cada millón de habitantes, entonces lo que hicieron fue dividir el número de defunciones con relación al total de la población, o puede ser también así, el total de la población, y luego lo dividieron, lo multiplicaron por 1.000.000 para darle sentido a ese indicador. Entonces, el múltiplo va a depender de lo que se haya establecido. Generalmente trabajamos con 100%, pero hay lugares donde ya establecido que es por 100.000 o por 1.000.000, dependiendo del lugar de trabajo o la región. Las razones son relaciones entre partes de una misma magnitud, pero también puede haber razones entre magnitudes de distinta naturaleza. Por ejemplo, las razones de una misma magnitud puede decir, yo quiero saber cuál es la razón hombre-mujer en esta empresa. Es decir, cuántos trabajadores hombres entre cuántas trabajadoras mujeres. O cuál es la matrícula de negocios versus la matrícula de psicología. Entonces yo lo que tengo allí son dos magnitudes de la misma naturaleza porque son de diferentes facultades, pero, o de carreras, pero lo que yo estoy analizando allí es la matrícula. Son de la misma magnitud, dos mediciones de la misma magnitud, dos partes de una misma magnitud. En cambio, yo puedo sacar una razón de magnitudes de distinta naturaleza. Es decir, yo puedo decir, yo quiero saber cuál es el número de personas disponibles para dar soporte informático en esta institución, que es grandecita, vamos a poner una institución que tiene como 5.000 empleados, y yo digo, bueno, quiero saber cuántas personas disponibles a dar el soporte informático entre el número de áreas o departamentos. O yo puedo decir también por edificio. Entonces, estoy dividiendo el número de personas y número de edificios o de unidades o departamentales. Entonces, tengo dos variables de diferente naturaleza. O cuando uno escucha la densidad poblacional en San Miguelito, es de 7.000 personas por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, es la cantidad de habitantes en San Miguelito entre el territorio o el espacio territorial en kilómetros cuadrados. Entonces tenemos dos magnitudes de diferente naturaleza que las estoy asociando y me sacan una relación o razón. El promedio es una razón, donde estoy analizando dos magnitudes de diferente naturaleza. Por ejemplo, hijos por mujer, número de hijos entre personas respondientes. Entonces, al dividirlo me da una razón que nosotros conocemos como promedio. Las tasas indican comparaciones entre el número de casos reales y el número de casos potenciales y suelen darse en términos en base a 1.000 casos potenciales, pero eso generalmente se utiliza en salud. También podría ser en 100 o podría ser en 10.000 dependiendo del área. Todo lo que es homicidio o delitos, robos, se hacen con tasas y se utiliza 1.000 o 10.000 dependiendo del lugar. Los ratios, por ejemplo, unos ratios o razones son relaciones. Liquidez, activo corriente entre pasivo corriente. Ejecución presupuestaria, gasto real entre gasto presupuestado. Puedo multiplicarlo por 100 o lo puedo multiplicar por 10. El entendimiento va a ser el mismo, solo que va a depender de cómo nosotros lo estamos tradicionalmente publicando o analizando. La cobertura de soporte informático sería el número de computadoras entre el número de técnicos. Endeudamiento sería el pasivo total entre el activo total. Todas son razones o proporciones que podrían ser proporciones o podrían darse sin ningún múltiplo. Cambio relativo sería el valor actual entre el valor anterior menos 1, que sería lo que nosotros denominamos
como rendimiento. Índice de rotación sería las salidas por renuncia voluntaria entre el total de empleados en el año, y el ausentismo sería el número total de hombres por días perdidos entre el número de hombres por número de días de trabajo. Entonces teníamos indicadores, que los indicadores son razones o proporciones o ratios, también podrían ser valores absolutos. La tasa de atención sería el número de personas atendidas entre el número de asuntos pendientes o, por ejemplo, el número de asuntos atendidos entre el número de asuntos pendientes más los asuntos ingresados. Lo podemos multiplicar por 10 o lo podríamos multiplicar por 100. Cada uno de ellos tiene su interpretabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí, este ejemplo lo vamos a hacer ahora en Excel. Tengo un ejemplo, tengo los años, tengo una columna que dice ingresos totales, gastos totales, horas trabajadas, número medio de empleado en el año, ingresos entre egresos, y ya vienen aquí, y aquí ya vienen las razones, ingresos y gastos, ingresos entre horas trabajadas. Y por un lado tengo los ingresos en esta serie histórica que va del 2006 al 2010, los gastos y cada uno de ellos. Entonces voy a calcular, lo que me están pidiendo aquí es la relación ingreso entre gasto. El ingreso entre gastos sería tomar este valor y dividirlo entre este. Eso me va a dar 2.15. O dividir este valor entre esto y eso me va a dar 72.3. Y así sucesivamente. Cuando voy a ver aquí, aquí, yo voy a ver el último, donde ya tengo el ejemplo. Yo tengo que en 2010 esa empresa tuvo $27.049.548 con 57 centavos de ingreso y tuvo un egreso de $5.718.756. Sumaron un total de 282.464 horas trabajadas, es decir, el número de horas que las personas trabajaron al año. Es decir, tomo una persona que debió trabajar tantas horas y otra persona que debió trabajar tantas horas y lo que hago es que las sumo. Esto son las horas trabajadas, porque también están las potencialmente trabajadas. Es decir, si yo tengo X número de personas que debieron trabajar sin ausentarse ni nada por el estilo por tantas horas, entonces yo tengo mis horas potenciales. El número medio de empleados en el año, que eso sería un indicador tomado como, hay empresas que hacen un corte o lo hacen al 31 de diciembre, cuántos activos efectivos, o la planilla del 30 de diciembre, 31 de diciembre, 30 de diciembre, o la planilla de septiembre, o hacen un promedio por mes, cuántas personas tenía activas en enero, febrero, marzo, y después sacan un promedio. Eso lo decide cada organización. Lo que sí tiene que ser es que debe ser el mismo parámetro de año a año, no debe cambiar. Eso es algo concebido internamente. Entonces tenemos pues que si yo voy a calcular ingresos gastos para el 2010, dividir 27 millones entre 5.7 millones me da 4.73. ¿Eso qué significa? Tengo el numerador ingresos y en el denominador los gastos. Eso me da 4.73. No lo he multiplicado por nada porque se puede entender, no necesito un múltiplo. ¿Por qué no necesito un múltiplo? Porque ellos están en centavos, pero podría utilizarlo como múltiplo. Vamos a verlo aquí. Si yo digo 4.73, yo digo $4, lo bajamos a centésimos para tener mejor interpretación, porque ser unidades monetarias. Yo digo que por cada dólar gastado, es decir, lo que está en el denominador, no multiplicado por nada, por eso digo, por cada dólar gastado, le ingresó $4 con 73 centavos a la empresa en el año 2010. O la empresa tuvo un ingreso de $4.73 con 73 centavos por cada dólar gastado. Si lo voy a ver por un múltiplo, si uso 10 si usar 10 es correr un espacio decimal, es decir, 47.30. Quiere decir que por cada $10 gastados, le ingresa $47 con 30 centavos a la empresa. Y si yo lo multiplico por 100, me da 473. Quiere decir que por cada $100 gastados, la empresa percibe $473. Es la parte interpretativa. O podemos decir que los ingresos son 4.7 veces superiores a los egresos. Entonces son formas de interpretar.
Cuando nos vamos al ingreso entre horas trabajadas, es decir, tomo el ingreso del salario, lo ingresado por ventas de un producto o un servicio, entre el número de horas trabajadas, entre el número de horas trabajadas, este que está aquí, ¿qué significa? Que yo divido esto, o sea, 27 millones entre 282.464 horas. En el denominador tengo horas y en el numerador tengo ingresos. Quiere decir que estos son $95.76, $95 con 76 centavos por cada hora hombre trabajada. Por cada hora trabajada le ingresa a la empresa $95 con 76 centavos. Eso también es un indicador muy interesante y que nos da una oportunidad de análisis, porque podríamos decir que por cada hora de ausentismo, nosotros podríamos tener una pérdida aproximada de $95. Es una forma de emular un indicador o aproximarnos a un indicador de pérdida también. O cada hora de trabajo produce o nos genera una producción en ingreso de $95. Ese es el valor del recurso humano y estamos viendo que la tendencia es al aumentar. Y es importante porque esto es una relación. Eso me está diciendo la proporcionalidad que existe en ella. Vamos a ver un ejemplo del área donde yo trabajo. Trabajo en el órgano judicial. Bueno, este cuadro está un poquito desfasado, pero para la interpretación y el análisis también nos sirve. No solamente para el área de la empresa, también para la área operativa de la empresa o para un área social como la que yo trabajo. Los números son números, los indicadores siempre son los mismos. La interpretación va a variar de acuerdo a mi interés, pero es invariante. Los métodos cuantitativos pueden ser utilizados indistintamente para análisis del clima o climático, para análisis de las finanzas, para análisis de la gestión, para análisis de un servicio gubernamental o un servicio público. Es decir, ella tiene un amplio campo de acción. Su aplicabilidad es la misma, o sea, es la misma para todos, la interpretación y el uso que le vamos a dar nosotros es distinto. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo los desacatos tramitados en los juzgados con jurisdicción de familia en la República de Panamá. Estos son los casos de pensiones alimenticias. Entonces, en el año 2009 habían registradas 11.910 de desacatos o denuncias de no pago de pensión. Eso no significa, estas son las denunciadas, porque hay una cifra negra de los no denunciados, es decir, aquellas personas, hombres y mujeres, porque hay hombres que tienen pensiones alimenticias puestas hacia la mujer, y hay mujeres, pues en su mayoría mujeres hacia los hombres, pero vamos a suponer que una persona que tenga una pensión alimenticia, de repente no quiere, dice, bueno, yo no quiero ir a perder tiempo porque no tengo trabajo, se lo dejo a su conciencia, porque yo tengo un ingreso, pues. Entonces, esos son los no denunciados, pero aquí están los que entraron al torrente judicial, 11.910. Y lo tenemos distribuido por provincia. El orden de las provincias, como digo, la categorización, esta es una variable cualitativa nominal, es decir, es cualitativa. El orden en que yo voy a colocar es el orden judicial. Panamá, Colón, Darién es el primer distrito, Coclé, Veraguas el segundo, Bocas del Toro y Chiriquí el tercero y el cuarto sería Herrera de los Santos. Si fuera otra tabla que no tiene que ver con lo judicial, uno lo puede hacer en orden alfabético o en orden de descendente, es decir, el mayor, después el siguiente y así sucesivamente. Esa es la decisión de quien vaya a procesar la información. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a usar dos provincias, Panamá y Veraguas. Panamá, por ser la provincia cabecera, en este caso en 2009 todavía Panamá Oeste estaba en Panamá, en la provincia de Panamá. Y aquí tenemos, en la provincia de Panamá, tenemos el distrito de Panamá, el distrito de la Chorrera, ¿cierto? Es de Arraiján a la Chorrera, todo lo que es Chepo, Chimán, Taboga y Saboga. Está en la provincia de Panamá. Sí, provincia de Panamá, provincia de San Miguelito, provincia de Chepo. Perdón, distrito de Panamá, distrito de San Miguelito, distrito de Chepo, distrito de Taboga, distrito de Saboga, distrito de Chimán, distrito de Arraiján y hasta San Carlos. Esto es la provincia de Panamá.
Este es el número de desacatos que hay y nosotros obviamente sabemos que Panamá es donde se concentra más. Panamá, San Miguelito y La Chorrera. Eso en su conjunto para esa época eran 3.846 desacatos entre, aquí dice desacatos de Panamá, entre el total. Es decir, voy a sacar una proporción, un porcentaje. Es 3.846 entre el número total de desacatos multiplicado por 100 me da 32.3%. Es decir, que yo digo que el porcentaje de desacatos en la provincia de Panamá para el año 2009 fue de 32%. Es decir, casi un tercio de los desacatos se registran en la provincia de Panamá. Luego digo, en la provincia de Veraguas, nos vamos a Veraguas. Veraguas registró 1.461 desacatos, que dividido entre el número total de desacatos, 1.461 entre 11.910, multiplicado por 100 me da 12.3. Es decir, un poco más de esto, un poco más de un décimo de los desacatos se registran en Veraguas. Entonces estamos viendo que por corte de los desacatos, la proporción es mayor en la provincia de Panamá que en la provincia de Veraguas. Estas son proporciones, partes de un total, es decir, partes con respecto a su total. La suma de las proporciones, si hubiera sacado para cada provincia, debe darme la totalidad del 100%. Es decir, si saco la proporción para cada uno de ellos, a veces por redondeo no genera, pero el Excel guarda la exactitud y sí me va a dar entonces mi 100%. Y entonces uno pone una notita que diga que debido al redondeo, las partes del total no llegan al 100%, pero allí cuando lo imprimimos o lo presentamos, pero cuando nosotros verificamos más decimales, más exactitud vamos a encontrar con el resultado esperado. Entonces, las partes de un total suman 100. Si lo multiplico por 100. Si lo multiplico por 10, debe sumar a 10. Si lo multiplico por 1000, debe sumar 1000. Y si lo multiplico por 10.000, debe sumar 10.000, dependiendo del múltiplo. En este caso debe sumar 100, que es lo tradicional, porque hemos multiplicado por 100. Entonces, si yo digo esto, 12.3% es lo mismo que decir que, miren, en el denominador tengo los desacatos. Por cada 100 desacatos que se registran en Panamá, en la República de Panamá, 12 corresponden a la provincia de Veraguas. Alrededor de 12 corresponden a la provincia de Veraguas. Y decir 32.3 de esta operación quiere decir que en el denominador tengo toda la República, yo digo que por cada 100 desacatos que se registran en la República de Panamá, 32 corresponden a la provincia de Panamá. O sea, de 100 que se dan en la República, 32 son de la provincia de Panamá. Ese es el concepto de porcentaje. Si yo voy aquí, voy a relacionar, esto es partes de un total. Voy a ver relación de dos magnitudes dentro de dos valores o dos magnitudes dentro de una misma medición. Dos valores dentro de una misma magnitud o medición. Entonces la medición es desacatos. Yo voy a ver dos partes que las voy a relacionar. No con su total, sino con respecto a ella. Tomé Panamá, que da 3.846, y lo dividí entre Veraguas, que da 1.461. También pude hacerlo al revés. Cuando yo hago esta división, me da exactita 2.6. Como me da 2.6, yo no tengo necesidad de multiplicar. Y tiene entendimiento, porque yo puedo decir que por cada desacato que se da en la provincia de Veraguas, siempre por cada desacato, esto es como si estuviera dividido entre 1. Por cada desacato que se da en la provincia de Veraguas, se dan 2.6, es decir, casi 3 desacatos en la provincia de Panamá. Es decir, que la relación es 3-1. Casi 3 en Panamá por cada uno que se registra en Veraguas. Si yo multiplico esto por 10, me da 26. Significa que mi denominador es Veraguas, es decir, y multipliqué por 10. Quiere decir que por cada 10 desacatos en Veraguas se registran 26 en la provincia de Panamá. Si yo multiplico por 100, me da 260. Significa que por cada 100 desacatos en Veraguas se están registrando aproximadamente 260 en la provincia de Panamá. El multiplicador es para entendimiento. Y recuerden que se usa aquel que dé mayor entendimiento a la interpretación o el que se utilice en la organización tradicionalmente.
Con respecto a la población, voy a tener relación de dos magnitudes de diferente naturaleza. Por un lado tengo los desacatos y por otro lado tengo el volumen poblacional. Entonces me dice que en la provincia de Panamá, es decir, todos los distritos que yo les dije, desde San Miguelito, Chimán, Chepo, Saboga, Chimán, distrito de Panamá, San Miguelito, distrito de Arraiján, La Chorrera, San Carlos, Capira, Chame, todo eso que era la provincia de Panamá, había aproximadamente una estimación de población de la Contraloría General decía que había 1.76 millones de habitantes, 1.761.112 habitantes. Yo quiero saber cómo se comportan los desacatos con respecto a la población. Entonces, al dividir eso, como es población, voy a multiplicar por 100.000. Entonces, al dividir esto entre esto y multiplico por 100.000, me da 218.4. ¿Qué significa eso? Que por cada 100.000 habitantes en la provincia de Panamá, se registran 218 desacatos, o en su defecto, se registran 218 desacatos por cada 100.000 habitantes en la provincia de Panamá. Y en Veraguas sería 1.461 desacatos dividido en la estimación de población de la provincia de Veraguas, que es 226.248 según estimaciones de la Contraloría. Dividir esto entre esto y multiplicarlo por 100.000 me da 645,75. ¿Qué significa eso? Significa que por cada 100.000 habitantes en la provincia de Veraguas se están registrando 646 desacatos. Estamos viendo que a pesar de que Panamá tiene el mayor volumen de desacatos con respecto a Veraguas, con respecto a la población, Veraguas tiene mayor riesgo de sufrir tiene más propensión al desacato. Entonces, las acciones de uno con respecto a este indicador y estos son diferentes. Por ejemplo, para la proporción, o lo que nos da el porcentaje, sería, por ejemplo, si yo tuviese que atribuir presupuesto, cantidad de volumen de ayudas o, por ejemplo, de recursos. Pero acá, además de los recursos, lo que yo tengo que tomar en cuenta en cada uno de ellos es que es más riesgoso o hay más propensión a que hayan desacatos en Veraguas con respecto a su población. Así que las acciones aquí es acciones más cualitativas para garantizar el pago de esos compromisos de pensiones alimenticias. O en su defecto, verificar qué ocurre para hacer más accesible a esa población el pago, toda vez que Veraguas es una provincia que tiene población laboral no tan formal y que tiene un espacio, tiene una barrera geográfica muy grande y distancias entre poblaciones y población y mucha dispersión de población. Entonces allí las acciones son más de sensibilizar, más de buscar la oportunidad de pago, más de garantizar el cumplimiento del mismo, que son más de corte cualitativa de una creatividad distinta. Entonces, con esto nosotros culminamos la parte de las explicaciones para poder hacer el taller 1, que lo vamos a hacer entonces en otro video. Aquí tenemos la parte de la explicación. Ahora vamos a pasar a el taller. El taller lo vamos a hacer en Excel. Ese Excel ustedes lo van a tener disponible en la plataforma Moodle, porque voy a poner las diapositivas de las clases y los archivos, las diapositivas de las clases en su formato PDF, los videos de las clases y los archivos para el taller. Y también el video instruccional de cómo se desarrolla ese taller. Entonces, vamos a el taller.